Volviendo al diseño original, transformando sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades. Y sean todos bienvenidos a esta hora, hoy miércoles, a su programa Transformando Sociedades. Hoy a través de la plataforma Facebook Live, transmitiendo a las naciones en nuestra cuenta Vida Visión Radio y a través de nuestra señal abierta en los 89.7 FM. Que les habla su amigo y hermano, el pastor Diego Ortiz, hoy acompañado en los controles de Abraham Moreno Boada. Y en este día tendremos una invitada muy especial que desde Israel estará compartiendo con nosotros. Como ustedes saben, Transformando Sociedades es un espacio que persigue mostrar el diseño original de Dios para las naciones. Nuestro nombre tiene mucho que ver con el objetivo de este espacio, es precisamente dar a conocer, poner en la palestra, en primer plano, precisamente los fundamentos, los principios sobre los cuales las sociedades han de edificarse. Y para eso, volver al fundamento que es la palabra que Dios nos ha dejado, a través de la cual podemos conocer el diseño de Dios para el área o la esfera de la educación, de las artes, de las comunicaciones, de la familia, del ejercicio del poder, del gobierno, del área de las leyes, lo que tiene que ver también con el desarrollo de la espiritualidad de los pueblos, de la economía. En cada una de las esferas de influencia, o montes, como también se les conoce, hay un diseño original, un diseño funcional, para el cual cuando nos alineamos a él, todas las cosas prosperan, funcionan y dan los resultados que anhelamos. Este espacio se ha creado con el objetivo de que podamos tener una mirada retrospectiva y ver realmente el diseño sobre el cual cada una de estas esferas debería estar operando y cuánto nos hemos alejado de ese diseño original, por lo cual en muchas ocasiones vemos los profundos resultados o consecuencias. Hoy en Transformando Sociedades hemos invitado a la profeta y apóstol Mileni Press. Ella se encuentra en la nación de Israel y hoy a través del Facebook Live vamos a tener la posibilidad de conectarnos. Ya en breve estaremos con ella precisamente para hablar acerca de la adoración como un factor de transformación a favor de las naciones. Cómo la adoración puede afectar la atmósfera de los territorios, cómo puede traer transformación a la familia, a la economía de una nación. Cómo la adoración, recordemos aquel principio que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué ocurre cuando Dios habita en medio de su pueblo? ¿Qué transformación, qué efectos esto genera? ¿Y por qué entonces es importante que nosotros podamos darle lugar a Dios a través de la adoración? De esto y más estaremos hablando con la profeta Mileni Press, quien a su vez es directora general del altar continental para las naciones 24/7, que es una plataforma a través de la cual 57 naciones están conectadas para adorar de manera continua a Dios a lo largo de todos los continentes. Precisamente el día de ayer, Venezuela estuvo participando dentro del altar continental a través de la red de intercesores en unidad y durante 24 horas, los 23 estados del país y el distrito capital estuvimos a través de las redes sociales en un tiempo extraordinario de exaltación y de adoración a Dios. Ayer también teníamos a la profeta Mileni compartiendo a través de las redes sociales en una entrevista que llegó a través de la plataforma de la red de intercesores en unidad. Fue extraordinario ese tiempo que pudimos compartir con ella y hoy tenemos el privilegio de tenerle con nosotros en Transformando Sociedades. Así es, retornamos nuevamente a nuestra transmisión hoy en Transformando Sociedades. Saludamos a los que ya se han ido conectando a través de nuestra señal en Facebook Live, en nuestra cuenta Vida Visión Radio y también a los que están conectados a través de nuestro website vidavision.org y en los 89.7 del dial. Ya tenemos con nosotros a la profeta y apóstol Mileni Press,
quien desde Israel hoy tenemos el privilegio de tener para con todos nosotros y nuestra audiencia que nos sigue tanto a través de la radio como a través de Facebook Live. Y como les decía, la profeta Mileni es directora general del Altar Continental para las Naciones 24/7, que es una hermosa movilización de voluntades que Dios ha llevado a más de 57 naciones a concertarse en un propósito, y es adorar a Dios desde los diferentes continentes y unirnos con el propósito de exaltar a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra hermana Mileni, además, pues es una mujer que por 20 años ha estado trabajando en el área gubernamental. Creo que por eso Dios la ha preparado para ser esa voz libertadora en los aires, como un Moisés en el área de la adoración, y que pues también comunicadora social, máster en muchas áreas, en planificación estratégica, en el área gubernamental, y una larga y extensa experiencia, nacida, oriunda de Quito, Ecuador, y también pues ha vivido en Costa Rica, actualmente en Israel, tiene varias nacionalidades, y ahora pues Dios la ha puesto al frente de este hermoso ministerio en 57 naciones, así que son muchas las nacionalidades que de alguna manera pues afecta y bendice nuestra hermana Mileni. Hoy nos complace, como decíamos en el segmento anterior, tenerle al aire a través de Vidavisión. El día de ayer estuvo a través de la plataforma de la Red de Intercesores en Unidad, del Movimiento Unidad Cristiana en Venezuela, y hoy le tenemos nuevamente. Sabemos que también Dios ha puesto una carga profunda sobre sus hombros por la nación venezolana, por las naciones, y hoy es un privilegio tenerle para poder compartir acerca de cómo la adoración puede ser un factor de transformación a favor de las naciones, en especial porque es una asignación que ella viene desarrollando junto a muchos otros que le acompañan en la visión. Bienvenida, profeta Mileni, a Vidavisión Radio y a esta transmisión. Nos complace mucho tenerla con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, bendiciones. Es un gusto para mí estar en su programa y en Vidavisión, en la hermosa nación de Venezuela, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, bendecir, dar un especial saludo desde Tierra Santa, desde Jerusalén. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber tomado el tiempo y poder estar. Sabemos que es un poco tarde, ya más de las 9 de la noche en Israel, acá son las 2 de la tarde en Venezuela, pero qué bueno que podemos vernos a través de esta iniciativa y este medio radial. Le comento, profeta, aprovechando la ocasión de tenerle con nosotros, ¿cómo nació la visión del Altar Continental de Adoración 24/7? Háblanos un poco de este trabajo, de esta asignación que Dios ha puesto en sus hombros y también el de muchos otros que le acompañan, y lo que están haciendo y cómo se ha desarrollado la visión hasta el presente. Sí, muchísimas gracias. Mire, el testimonio es un poquito largo, pero se sintetiza así. A los 25 años el Señor me permitió tener una experiencia muy poco usual que el resto de las personas tienen. Yo estuve muerta, pude ir al infierno, subir al cielo y ser comisionada por el Señor para venir a la tierra a hacer la obra que el Señor me envió. Me produjo la muerte un shock anafiláctico, es decir, una medicina que los médicos no sabían que yo era alérgica. Entonces me dio un paro cardiorrespiratorio y sucedió todo esto. Cuando yo estuve en la presencia del Señor, nunca voy a olvidar que 3 veces me dijo mi hija, mi amada, mi príncipe. Y eso no es para mí. Yo creo que todos debemos siempre tener firme nuestra identidad delante de los ojos del Señor, porque todos somos primero hijos y aceptos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Somos príncipes porque Él nos ha dado, conforme a Apocalipsis 1:6, que dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. No dice que somos o reyes o sacerdotes, dice reyes y sacerdotes. Y que somos amados, que el amor de Dios trasciende todo pensamiento humano, no tiene límites, y que por eso cuando Él nos dice que nos ama, es que en verdad tiene un propósito santo de restauración, de bendición y de amor filial y eterno para nosotros. Esta visión nace en el corazón mismo de Dios cuando yo pude ver en el cielo no solamente a los ángeles, toda la creación adora al Señor. Una cosa que tenemos que entender muy puntual del cielo es que nuestros sentidos son despertados a otro nivel y a otra magnitud. No son los sentidos espirituales aquí de la tierra, sino que ahí no hay tiempo y espacio
Hay otras dimensiones. La mente es absolutamente una mente entendida, renovada en la presencia del Señor. Y uno puede entender cómo toda la conexión del cielo y la tierra está junta y todo adora al Señor. Él nos creó para adorarle, nos creó para ser eternos y la adoración conecta eternidad. Es así que, para responder su pregunta, este diseño de adoración nace en el corazón mismo como un diseño celestial del Padre para el tiempo escatológico señalado. 2018 el Señor me dice: levántame un altar continental de adoración de las naciones en los 5 continentes, porque es necesario que los adoradores de este tiempo me adoren en espíritu y verdad. Así que yo dejo mi cargo, el cargo de directora nacional de cooperación en Ecuador, del consorcio de gobiernos provinciales donde fungía mis labores profesionales, y lo dejo todo para levantar este diseño que entiendo que es mundial y que demandaba a tiempo completo. Un año lo hice desde Quito y el siguiente año el Señor me dijo: es necesario que te muevas a Israel. Así lo he hecho, hemos venido con mi familia y ahora estamos conectando 56 naciones en un diseño poderoso de que las naciones entren a esta rendición del corazón, a adorar el nombre del gran Rey. Amén. Ahora, qué interesante, no conocíamos de ese testimonio de cómo había nacido la visión, apóstol, y quisiera que nos comparta un poco, a raíz de esa experiencia que entendemos nace esta iniciativa. Entendemos que venimos viviendo tiempos de transición, la iglesia ha ido descubriendo o se ha ido revelando diseños, estamos en un tiempo de reformas, en un tiempo donde estamos siendo llevados a volver al diseño original. Hemos visto cómo ha resurgido el reconocer el ministerio profético, el ministerio apostólico, hoy también entonces en el área de la adoración. ¿Qué se reveló a la vida de la profeta Mileni con respecto a la adoración en cuanto a lo que Dios nos está llamando en esta temporada, que a lo mejor no habíamos visto, no habíamos advertido o no le habíamos dado la preeminencia o la importancia que requiere, que en esta experiencia despertó a Mileni para tomar esta asignación y ser una voz de despertamiento con respecto a la adoración a las naciones? Amén. Así justamente como usted lo dice, el Señor está levantando la voz profética de su remanente. Él tiene un remanente despertado con el ADN de los diseños de Dios, con la misma sangre del Cordero que murió por nosotros y que nos revela esos códigos, esos diseños del cielo para este tiempo señalado. Cuando es mi llamado en el 2018, el Señor me permite ver una visión. Y parte de la visión es que hay un montón de carboncitos encendidos en las naciones. Estos cobran fuerza como una flama y cada vez se encienden las naciones. Luego se enciende el continente americano. Los latinoamericanos son encendidos por el fuego de Dios y estos llevan este fuego al resto de continentes. Y veo al mundo, al fuego, en un gran avivamiento, producto del fuego de la adoración. Y es porque el Señor está diciendo que es necesario transicionar, como usted lo dijo, de iglesia a cuerpo de Cristo, de cuerpo de Cristo a novia del Cordero. Este es todo proceso de transformación, todo proceso de transición se ha dado siempre característicamente en el ser humano por una crisis. Y déjeme recalcar este punto que es muy importante para que los hermanos y hermanas, para las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo puedan entender por qué está pasando esto del COVID. Esto del COVID, el Señor lo usó y lo permitió porque era necesario que, así como la mariposa tiene un proceso de transformación, ¿verdad?, de oruga, el capullo, la oruga a mariposa, también el mundo sufra una transformación. Y estamos en 2 tiempos, ¿verdad? En 2 líneas de tiempo. Primero, el cumplimiento del libro de Ageo, el capítulo 2 de Ageo, del 1 en adelante, dice que Él hará temblar las naciones de la tierra. Así exactamente el versículo dice, Ageo 2, 1, 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que el Señor está diciendo es que esta transformación tiene que ver con este sacudimiento. Para ser transformados, como la oruga se transforma en mariposa, para la oruga, que es pequeñita, que no entiende, pensaba ella que estaba en un proceso de muerte. Se encierra en un capullo, pero en ese capullo es transformado. ¿Y cuál es su sorpresa?
que no era muerte, sino era vida, porque las alas le crecieron y fue transformada en un ser maravilloso. El Señor hizo un alto en la humanidad, hizo temblar las naciones de la tierra, hizo que los gobernantes reconozcan que no es por su inteligencia ni por el dinero que van a poder salir de esto, sino solamente para que Dios tenga la gloria, y por eso es que este proceso de transformación se está dando, ¿verdad? Y en medio de todo, la iglesia será siendo transformada. Ahora, ¿qué es lo que ayuda a que la novia sea hermoseada? A este proceso de transformación, la adoración. Eso es justamente lo que tenemos como concepto en este altar, donde la adoración va a permitir este proceso de la iglesia de transformación profundo para llegar al conocimiento de la gloria del Señor. O sea que entendemos, profeta, que este escenario que estamos viviendo con la crisis ha sido como un motor de aceleración a un proceso de reformas. Vemos que los profetas venían anunciando que estábamos entrando en una reforma apostólica, una reforma de la iglesia adaptada a los tiempos presentes y al contexto profético de la venida del Señor. Entendemos entonces que dentro de esa actual reforma, el papel que tiene la adoración, háblenos un poco acerca de eso, en este proceso de transformación, el papel preponderante que le corresponde al concepto de adoración, que posiblemente sería bueno que nos hables un poco de ello, porque hemos tenido muchas ideas, muchas veces distorsionadas, de lo que representa la adoración como tal, y que quisiera que, dado que entiendo que es un fundamento que está sobre su vida y además el ministerio, nos puedas instruir en esta hora. Claro, muchas gracias por la pregunta, que en realidad son dos preguntas, así que voy a responder en varias. En la reforma, entiendo que muchos profetas o ministros, y respeto su visión, que hablen de reforma, pero reforma es volver a rehacer lo que ya estaba formado. Yo sinceramente percibo, y es lo que he recibido del Señor, que no es una reforma, sino que lo que el Señor está haciendo es una transformación total. Y la transformación no puede ser sobre la base de la forma anterior, sino que algo absolutamente nuevo que Dios está haciendo y que va a permitir en la humanidad. Y esto, como vuelvo a decir, tiene que ver también, una de las cosas es con el renovar de la mente, y en esto tiene que haber adoradores en espíritu y de verdad. Por ejemplo, las personas estaban acostumbradas a un tipo, ¿verdad?, de conexión con Dios, que era solamente a través, o mayoritariamente, por decirlo de alguna manera, a través de la iglesia, a través de los espacios de congregación, y dejaban una pesada carga al pastor, al apóstol, al maestro, porque le demandaban a él, ¿verdad?, el acercamiento, la conexión con Dios. Pero Dios tiene hijos, ¿verdad? Y Él dice que todos podemos llegar al trono de la gloria por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que en este proceso de transformación, vuelvo a decir que yo no usaría la palabra reforma, sino transformación total. El Señor lo que está haciendo es una reconexión de su iglesia, de sus hijos con el Padre, y del Padre con los hijos. Y en este proceso de transformación total, ¿verdad?, lo que está transicionando es de iglesia a cuerpo. ¿Qué es eso? Vemos que las iglesias se cerraron, pero la conexión de Dios se abrió a otro nivel. ¿Por qué? Porque es necesario tener iglesias poderosas. Las iglesias van a ser transformadas. Cuando la gente salga de este proceso de transformación, como esos capullos, como esas mariposas, van a volver a los templos no iguales. El Señor tiene todo este plan para que nosotros como hijos, en esta reconexión, que ya voy a explicar cómo es la adoración y cómo te reconecta, podamos llegar a tener el potencial, y no demandemos ni a la iglesia ni a los pastores, que debemos estar conscientes que es un arma poderosísima, que las iglesias existen obviamente porque el Señor ha permitido y quiere un potencial mayor, sino que realmente como hijos transformados debemos y portemos la gloria, y que cuando nos unamos esas iglesias sean explosivas, y no dejemos la carga a los pastores, ¿verdad?, que siempre han dejado las personas, sino que todos como cuerpo de Cristo nos activemos a un nivel superior. Adoración tiene que ver, es una palabra que viene del hebreo, ¿verdad?, de levantar altares de adoración, viene de mitzbeach. El altar de adoración, porque estos son altares de adoración. Altar es un lugar de sacrificio. Altar es un lugar alto donde hay un cordero, una leña, ¿verdad?, donde hay piedras, y es el lugar alto donde uno ofrenda un sacrificio para que el Señor venga, ¿verdad? Y antiguamente los altares usaron altares de agradecimiento, altares de ofrenda, altares de pacto, muchos tipos,
de altares podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Que hombres y mujeres señalaron. Ahora, hay un único altar y un único sacrificio que es a través de los méritos de la sangre que el Señor acepta. Pero tomamos el término altar para decir, Señor, heme aquí mi casa, te vamos a dar el lugar más alto. Voy a ofrendar sacrificio de adoración. Voy a poner yo misma, ¿verdad? Como la ofrenda grata para ti con olor fragante. Y no tiene nada que ver con el sentido musical. La iglesia está acostumbrada a decir, voy a poner adoración. Entonces hace un clic y sale música, ¿verdad? Tremenda de adoración de Marcos Barrientos. Y no. La música es un vehículo que ayuda a conectar a Dios. Pero adorar, en el término bíblico, viene de la palabra hebrea shahad, y en hebreo lo que significa shahad es adorar, postrarse, posternarse, inclinarse, poner su frente al piso. Es un estado no solamente del cuerpo, sino es un estado de adoración que significa la rendición total de mi vida está delante de ti. La frecuencia vibratoria musical, por supuesto que es un vehículo maravilloso. Además hay códigos que David nos enseñó y por eso él era en el alma, ¿verdad? Él tenía códigos del cielo musicalmente que ayudan a esa reconexión. Pero legalmente el término shahad en hebreo, adorar, significa tener postrado el corazón. En conclusión, para responder su pregunta, lo que el Señor está demandando en este tiempo es que tengamos rendidas absolutamente nuestras vidas 24/7 para que nos reconectemos a la fuente misma que es Él. Así que entendiendo lo que nos comparte profeta Mileni, hoy comparto a la audiencia que estamos en transmisión directa con la profeta Mileni Express desde Israel y a través de Facebook Live hoy en directo en nuestra cuenta Vida Visión Radio en los 89.7 del dial, hoy compartiendo acerca de la adoración como un factor determinante para la transformación de los pueblos, de las naciones. Estamos entonces en un proceso de transformación, creo entender el principio, y entonces quiere decir que estamos en este momento en la fase oruga y vamos hacia la fase mariposa. O sea, en este momento, ¿cómo pudiéramos interpretar la condición en la cual estamos y a donde Dios nos quiere llevar? Creo que sería muy importante que nos compartas al respecto. Hagamos un poquito más de descripción, entendiendo que este es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a escuchar su voz y que siempre los tiempos de transformación o de transición o de cambio, tenemos apegos al pasado, a estructuras, a formas. Entonces, esas formas y estructuras que Dios nos está derribando, ¿cuáles son? Claro, muy acertada la pregunta. Nuevamente vuelvo a saludar a la audiencia y pido al Santo Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad, que se hable el entendimiento espiritual de las personas que nos escuchan. Este es un proceso de transformación tan maravilloso porque abre el tiempo señalado, donde Mateo 24:7 dice, se levantará reino contra reino, nación contra nación, y habrá pruebas para la humanidad. Pero recordemos que nunca hubo una crisis sin transformación. La crisis lo que produce, ¿verdad?, es la palabra prueba, ¿verdad?, viene de nasir, nisa, levantar bandera. La palabra prueba en hebreo significa levantar bandera para ver el milagro, en pocas palabras. Por eso dice, ¿verdad?, el texto, estar contentos en toda prueba, porque la prueba, ¿verdad?, produce un fruto. Y claro, la gente a veces no entiende este versículo, y el tiempo de transformación que estamos viviendo va a producir un fruto. El Señor dice en Santiago 1:2, por ejemplo, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce, ¿qué? Constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Cuál es este proceso que nos está llevando? La perfección, el perfeccionamiento y la integridad. Las personas que no entienden se estresan, ¿verdad? El ser humano llega a un punto de estrés y de perder el rumbo y la visión cuando no entiende lo que pasa. El Señor me llevó a mi jardín antes de que pase lo del COVID y me dijo, tienes que abrir tu boca como un shofar a las naciones para explicar con claridad lo que estoy haciendo, porque vi una rama del árbol que cayó y las hormigas se dispersaron. Caminaban y corrían sin dirección, no hallaban el camino de vuelta, hasta que otra vez se ordenaron y hallaron fila. Dice, esa es la labor del profeta, anunciar, explicar lo que está pasando, para que el pueblo que se ha dispersado con temor y no entiende lo que pasa haya dirección. ¿Cuál es la dirección del espíritu de este proceso de transformación? 1, que entienda que nada se sale del control de Dios.
Entonces, que no temamos, ¿verdad?, a la agenda del nuevo orden mundial, a la agenda de la maldad, que todas las cosas que indudablemente están pasando, pero que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y Él va por el poderoso gigante guiando a su pueblo, abriendo el camino, tal cual los carros de Faraón, ¿verdad? Que cuando llegaron al Mar Rojo, Moisés puso su báculo y se abrió el mar. Que no temamos, porque Él siempre está en control, estuvo en control y estará en control. Que este proceso de transformación es sacarnos literalmente así como de Egipto. Nosotros creíamos que realmente éramos completamente libres, porque el sistema democrático mundial hace creer a las personas que son libres, pero en realidad estábamos esclavos del tiempo, estábamos esclavos de las deudas, de la tarjeta de crédito, éramos esclavos de un sistema mundo, y el Señor lo que está entrando es en un proceso de lograr identidad en su pueblo, para que el pueblo entienda que la dependencia absoluta y total es del Señor, no del trabajo. El Señor permite un trabajo para dar un sustento, pero el sustento no depende del jefe o del el que le contrató. El sustento depende de Dios. Como el Señor le haga llegar su sustento, ya sea a través de este trabajo o ya sea a través de su propia mano, el Señor se glorificará. Pero el Señor dice, no teman, estad quietos, ver que yo soy Dios. Otra cosa que el Señor ha dicho en este tiempo para el proceso de transformación es que cuando uno ya logra la identidad y uno ha logrado entrar en un diseño de adoración, o sea, Señor, te rindo mi vida, te rindo mi casa, te rindo mis bienes, te rindo todo cuanto soy. Entonces se produce lo que es la identidad en Cristo, que Cristo es la cabeza y Él está en control de todo. Le cedemos nuestra vida. Y la última proceso que va a Él a hacer es vestir a su novia pura y sin mancha. Es decir, Él está buscando, ¿verdad?, que esta novia se hermosee. Y que la novia se hermosee es que se vista de un proceso de gloria, también descrito en el libro de Ageo. ¿Qué pasa para terminar el texto de Ageo, verdad? En el versículo 9, el texto de Ageo, después de que dice que hará temblar a todas las naciones, también dice en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Usted está diciendo, ustedes no dependen del sistema de este mundo. Yo soy el que soy, ¿verdad? Y en el versículo 9 vemos el final de la historia. Decimos, ¿por qué Dios nos está permitiendo esto? ¿Por qué nos está transformando? ¿Por qué en la prueba está secando, verdad, lo mejor de nosotros? Y como Nisa en hebreo, que significa estamos siendo transformados para vernos como una bandera de su gloria. Dice, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los que entendamos, los que permitamos el proceso de transformación, que dejemos que el Espíritu Santo obre en esta dirección en nosotros, el Señor está preparándonos como vasos de su gloria, vasos de honra, porque está quitando todo lo que nos está sacándonos de Egipto, está sacando todas esas dependencias, está sacando la creencia de que iglesia es el lugar del templo donde se adora. No, ese es el lugar congregacional que está destinado para que la gloria de Dios se vea, pero cuando un montón de hijos con identidad clara lleguemos con la gloria del Señor y no demandemos solo de los pastores, solo de los ministros, sino que todos como congregación podamos manifestar la gloria. Y por supuesto que hay que dar honra. Y yo bendigo a todos los pastores, evangelistas, maestros, la gente de autoridad que por años ha entregado, ha sacrificado su vida por la iglesia. Tiempos de gloria y tiempos de honra para ellos, porque tendrán congregaciones transformadas, tendrán congregaciones con principios que habrán entendido directamente por estar en la presencia de Dios y que su gloria será manifestada para aquellos que entraron en este entendimiento. Amén. Entendemos entonces, profeta, Dios está trabajando. Entendemos que Dios no improvisa, que estamos dentro de un diseño en lo cual la iglesia está siendo transicionada en un trato de Dios con su iglesia, en un trato de Dios con las naciones, y que el proceso de crisis es parte de ese proceso para la transición, el cual no debemos entonces alterar, sino debemos entonces discernir. Si la oruga sale antes del capullo, entonces puede morir la crisálida o morir la mariposa. Entonces entiendo que esto nos debe de llevar a este entendimiento profético. Entendemos que la visión profética viene para traer dirección, cuando posiblemente estamos queriendo volver atrás, o sea, quedarnos dentro del capullo y no entender lo que necesitamos terminar de madurar y entender. ¿Qué tenemos que terminar de madurar y entender para entrar en la próxima fase, profeta? Profunda, y el Señor le ha dado mucha inspiración divina y sabiduría para hacer esa pregunta. Porque precisamente lo que el Señor está demandando es lo que ha demandado desde el principio de la creación. Un corazón. ¿Quién subirá al monte del Señor? Sino el puro de labios y el limpio de corazón. El Señor no puede derramar de su espíritu
en odre viejo. El vino nuevo que el Señor va a dar a las naciones tiene que ver con un odre nuevo, porque dice que si derrama su vino en un odre viejo, el odre se romperá, no resistirá. Entonces, ¿cuánta sabiduría hay en lo que dice? Porque el Señor 4 cosas nos dijo. 1, mirad, estad quietos, ved que yo soy Dios. 2, cerrad la puerta, ¿verdad? Y estar en resguardo, porque por breve momento pasará la ira de Dios. 3, no teman. La 3 la repito 3 veces. No teman, no teman, no teman. Dios está en control de todo. Y 4, dispongan sus corazones, porque yo estoy haciendo algo poderoso, porque les estoy transformando. ¿Cómo completar este tiempo de transformación? El altar continental de adoración tiene como dirección estratégica de diseño, y ahí sí vuelvo a decir, esto no es un ministerio, esto no es algo que se le ocurrió a Melanie Price, esto no es algo que uno dice, bueno, ¿y cómo hago para levantar algo mundial? No, esto es absolutamente una estructura de diseño del cielo, revelado y bajado para este tiempo, porque él sabía que su iglesia en este tiempo iba a tener procesos de confrontación que nos iban a llevar a esta transformación gloriosa, y que se necesitaba una voz profética, y se necesitaba dirección, y se necesitaba diseño de resguardo para que sus naciones cobren fuerza y se levanten. Entonces, 3 cosas nos dio en medio de este altar. Primero, la claridad de qué es un altar individual, de qué es un altar familiar y de qué es un altar territorial de adoración. Entonces, la primera es: toma tu vida y ríndele completamente al Señor. ¿Tú creías que vivías para ti, o vivías para comprar la casa, o vivías en una agenda personal? Olvídate de la agenda. Tú naciste con un diseño y un propósito y un destino, y tú tienes que preguntarle en medio de esta prueba: Señor, ¿para qué nací? ¿Qué es en medio de tu cuerpo mi posición? Porque a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, pero hay otra posición del cuerpo, donde son los que van a tomar las esferas de influencia de la sociedad y van a ocupar sillas de gobierno, de magistratura, van a transformar los negocios de las naciones, los montes de comunicación serán transformados. Hay toda una generación que llamo la generación davídica, que Dios nos dio códigos en medio de este altar, donde están siendo preparados como restauradores para restaurar naciones. Entonces estas personas tienen que decir: ¿qué es lo nuevo de Dios, Señor, en las comunicaciones? ¿Y cómo voy a tomar esto nuevo para yo poder direccionar a todo este proceso de transformación? Y tienen que buscar su posición en el cuerpo. Miren, Dios no podía hacer esto porque cada ministerio, cada iglesia, cada agenda tenía su propio compromiso, su propia agenda, perdón que lo vuelvo a repetir. Y Dios desestructuró todas estas agendas, y ahora estamos la iglesia del Señor en internet, en unidad de cuerpo en las naciones. Eso no quiere decir que se diluya el propósito individual. Cada iglesia en lo territorio tiene su noción de ser y su principio, su diseño. Pero sí ha permitido que todos, como las células del cuerpo, nos formemos órganos y nos formemos sistemas hasta lograr el estado corporativo y poder preparar a su novia. Eso por un lado. El altar familiar tiene que ver con que las familias estaban desestructuradas. El enemigo viene con una agenda de desestructuración, quiere poner leyes del aborto, quiere poner leyes por los LGTBI o en un montón de cosas terribles. Y para el Señor la familia es la niña de los ojos. El Señor volvió a reconectar a los esposos con los esposos, a las hijas con las hijas. O sea, esto es cuarentena que ya va más de, en algunos países, de 5 meses, que no ha sido cuarentena, sino que ha sido todo un proceso, y se demorará todo lo que el Señor tarde, ¿verdad?, en transformar a su iglesia. Ha sido solamente el pretexto, digo yo, o sea, el vehículo por el cual el Señor ha logrado otra vez juntar el corazón de los esposos y de los hijos, para que en el núcleo familiar levantemos un altar familiar y demos la honra y la gloria de Dios. Si no lo han hecho, corren el riesgo de que estar encerrados, si pueden pelear, se dividen, etc. Pero porque ahí no, para la iglesia y para los cristianos, Dios está transformando la. Y el último estrategia que Dios nos dio es levantar altares territoriales. ¿Qué significa eso? En naciones, corporativamente, todas las iglesias, lo que estamos haciendo en Venezuela y en todas las naciones, es juntar al cuerpo de Cristo, orar, clamar, pedir perdón, unos por otros. Este diseño es maravilloso que Dios nos dio, porque ciertamente cuando Venezuela levanta un altar, ora por Venezuela, pero no solo ora por Venezuela, ora por Indonesia, ora por Oceanía, o ora por otra nación. Y el Señor dijo: por cuanto han renunciado a sus agendas personales, yo diré la voz a aquellos que están orando por su hermano, se refiere a las naciones, y también diré los deseos y anhelos de ese propio territorio.
Es un proceso total de transformación, de quitar el egoísmo, de quitar los límites, de quitar las fronteras mentales y entender el cuerpo de Cristo y el amor del Señor se manifestará de otra manera. Cuando logremos levantar altares individuales, familiares, territoriales y estemos encendidos en el fuego de Dios en las naciones, ahí se provocará lo que estamos llamando la ola de avivamiento y transformación mundial. Pero hacia allá nos quiere llevar el Señor. Poderoso profeta, nos bendice mucho. Ahora, ¿cómo ha concebido el altar de adoración el que esta generación pueda acercarse a una vida de intimidad y adoración a Dios? Lo cual es extraño para muchos, lo cual es un mito para otros. ¿Cómo concibe este mensaje y cómo prepara el camino el altar continental para una generación que se ha alejado de la presencia en las corrientes del humanismo, del secularismo y de todas las tendencias que actualmente, filosóficas también, que invaden las naciones? El altar de adoración hoy, ¿cómo invita a las naciones a experimentar la esencia de la intimidad de Dios y la búsqueda? ¿Cómo lo concibe el altar de adoración? Ese llamado a las naciones a la intimidad con el Padre. ¿Me puedo escuchar? Es interesante porque es la misma pregunta que yo le hice al Señor cuando... Sí, gracias. ¿Me escuchan a mí? Sí, perfecto. Perfecto. Es la misma pregunta que justamente le hice yo al Señor cuando me comisionó en medio de este altar. Le dije, Señor, y yo que soy una ilustre desconocida en las naciones, ¿cómo haré para que escuchen tu voz? Y el Señor me dijo, no te preocupes que vas con el manto de Elías. Este altar es un altar de diseño que tiene las medidas del altar de Elías. Porque como dije, hay altares, altares y altares. Y es interesante porque el altar de Elías es justamente el que dice, arrepiéntase en que el reino de los cielos ha llegado, porque es el mismo espíritu de Juan el Bautista. Y Elías también, cuando en su momento, ¿verdad?, restauró a la nación de Israel frente a los embates de Jezabel y el rey Acab, que habían desviado el corazón. Él lo que hizo fue un proceso de 3 años en una cueva donde Dios lo transformó, luego lo sacó y luego puso un altar y el fuego de Dios cayó. Exactamente el mismo diseño. El Señor había venido por años transformando mi corazón hasta que un momento me comisiona, me llama, me envía. Yo empiezo a llamar a los ministros de las naciones. Les digo, el Señor está diciendo eso. Ellos probablemente no me conocían, pero ellos reconocieron la voz de Dios. Y ellos dijeron, esto es de Dios, nos sumamos. Y empezaron 5 naciones, 6 naciones, 13 naciones, 30 naciones, 57 naciones que llevamos en menos de año y medio que no lo ha hecho Mileni. Créanme, yo soy un ser humano tal y común, pero que yo no podría haberlo hecho. Esta ha sido una labor del Espíritu Santo, donde en cada casa, en cada territorio, en cada hijo de Dios que está siendo impactado por este diseño, por esta visión, Dios ya le habló previamente. Dios ya dijo en ese corazón, en ese espíritu que era para este tiempo y que era necesario sumar todo esto de los hijos que ya han despertado, porque esto es un despertar de los hijos de la luz, de los hijos de pacto y de los hijos de bendición. Y me dijo, así como Elías, no te preocupes, que yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Y ese el Señor está levantando este altar como el remanente del Señor. Es decir, nosotros no queremos convencer a nadie por la carne, ni por la boca, ni por los oídos naturales. Este es un llamado del Espíritu Santo de Dios, que los que ya tienen ese espíritu son despertados, convocados y vienen. Y los que no, pues estamos orando para que el Señor convoque y despierte. Pero naturalmente se ha producido que las sinergias o las personas que vienen es porque Dios ya les ha hablado. Nosotros solamente extendemos la plataforma, abrimos el manto, ¿verdad?, que el Señor ha dado para que vengan en el cobijo del diseño todos los ministerios, iglesias, naciones, a adorar y exaltar el nombre de Dios, porque no es por nuestros méritos, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Yo siempre lo digo y lo ratifico y lo vuelvo a decir, toda honra y toda honor sea a Él, por los siglos de los siglos, porque nosotros somos el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Nosotros no haríamos nada sin su dirección. Así que quiere decir, profeta, estamos en tiempos entonces como cuando dice el Isaías 19, que los hebreos que estaban en Egipto levantaron altar público a Jehová y la nación, a causa de sus necesidades, de su opresión, dice que los egipcios se volvieron a Jehová, vinieron, presentaron sus ofrendas y dice, en aquel día los egipcios
se convirtieron a Jehová. O sea, esta visión de levantar altar público, de presentar que Dios es la respuesta en medio de la adversidad y de la crisis, es entonces lo que debemos entender como la asignación de la iglesia en esta hora para provocar que las naciones que no le conocen puedan tener una experiencia personal con Él. Totalmente, esa es justamente la sabiduría que señalo que el Señor le ha dado, que justamente el fruto de un altar, todo altar trae ofrenda y todo altar es un sacrificio puesto. Y la ofrenda y el altar es algo acepto o no acepto. Ahí vemos que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, porque simplemente el Señor mira el corazón. Entonces, el fruto del altar, que es la rendición del corazón, el Señor lo acepta como olor grato y fragante. Mira a sus hijos rendidos, a las naciones rendidas. Y a causa de esa rendición del corazón total y absoluta, mucha gente será impactada, mucha gente será alcanzada, porque hay una generación, y a mí me impacta, estamos en este altar que no es de naciones, sino de generaciones, abriendo el altar generacional de jóvenes de 22 a 35 en adelante, porque esta generación me impacta. Un día un hijo de un apóstol que es parte del diseño del altar, que fue a una convocatoria que convoqué líderes de las naciones en Quito, Ecuador, me dijo y nos dijo una gran verdad, pero yo la tomé y la llevo como una bandera. Dijo: estamos cansados de que nos hablen. Yo amo y respeto y soy un hombre de honra porque tiene 26 años, y honro sus mantos, honro su experiencia, pero yo no les creo en las palabras. A mí me impactan las acciones. Yo quiero ver acciones, no quiero escuchar sermones. Qué impresionante. Hay una generación que está sedienta de ser impactada por nuestras acciones, y yo voy a trasladarlo hasta el mundo. El mundo dice: estamos cansados de sermones, no queremos escuchar sermones, queremos ver al cuerpo de Cristo operando en una acción concreta. Por eso es que vamos a sacar los altares a las calles, vamos a rendir el corazón, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a pedir que el Señor manifieste su gloria, que los milagros en la calle se den, que la gente pueda ver la manifestación gloriosa de Dios ahí en las plazas públicas. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está cansado de palabras y lo que quieren es ver la gloria de Dios, así como Elías, cuando bajó el fuego del cielo, puso como testigos a toda la nación de Israel y la nación se convirtió, así como el pueblo de Egipto, cuando levantó un altar de adoración y el fuego descendió, muchos se convirtieron. Entonces, este es un diseño poderoso, porque no tiene que ver con prédicas, ni evangelismo, ni alcance ministerial, que son muy importantes. No las rechazo, por Dios, no me malentienda. Eso es muy importante. Pero las personas quieren ver el impacto vivo del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de su iglesia, operando, ¿verdad?, en el fuego del Señor y siendo impactados y alcanzados, como dijo este varón, ¿verdad?, hijo de esta amiga apóstol en las naciones. Ya no queremos palabras, queremos de verdad ver que ustedes son portadores de la gloria de Dios. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles del Señor Jesucristo esperaron en el aposento alto, fueron transformados, vinieron ascuas de fuego, y cuando Pedro salió, se paró y 3,000 se convirtieron. ¿Por qué? Porque la gloria estaba sobre él. Pedro caminaba y la gente se sanaba. Él no tenía que predicar, no tenía que evangelizar. Pasaba Pedro, portador de la gloria. La gente se sanaba con la sombra de Pedro. Esa es la generación que el Señor va a activar. Esa es la generación que Dios va a levantar. Y para eso se necesita un nivel mayor. ¿Sabe cuál es el secreto de todo esto? Y lo resumo. Lo resumo en 2 palabras para que la audiencia me entienda. Adoración es muerte en la cruz. Si usted no ha entendido el libro de Gálatas, donde dice que somos... Así es, estamos conversando con la profeta Mileni Press desde Israel, que nos decía esa poderosa frase: adoración es muerte en la cruz, revelando precisamente lo que representa el rendir nuestras vidas a Dios, rendir nuestras vidas a Cristo. Y hoy ha sido una conferencia extraordinaria. Vamos a tratar de conectarnos de nuevo para el cierre de esta transmisión. Hoy hemos estado en directo con esta transmisión que hemos hecho desde Israel y con la profeta Milenis, que ya la tenemos con nosotros y en breve nos estaremos reconectando. Pero
compartiendo precisamente lo que Dios está tratando con la actual generación, con nosotros en medio de todo este tiempo de pandemia, en medio de todo este tiempo adverso, tener una óptica correcta de los tiempos. Para eso viene la voz profética. La Biblia nos enseña que un pueblo sin visión se desenfrena. Cuando no hay dirección no sabemos, reina el caos, reina la incertidumbre, que es lo que vemos hoy en las naciones. ¿Por qué acontece esto? Queremos salir de ello y no comprender la soberanía de Dios, el cual obra en medio de los tiempos, y creemos que Dios está levantando una iglesia madura en tiempos de la crisis. Dios no nos ha llamado a huir de las crisis, sino a atravesarlas, a vencerlas, entendiendo que Él, como nuestro pastor, en medio del valle de sombra de muerte, Él nos impartirá aliento y fortaleza. Así que ha sido muy aleccionador las palabras de la profeta y apóstol Milenis hoy, para poder tener una claridad de los tiempos, del acontecer, de lo que Dios está haciendo. Y le tenemos nuevamente, profeta, al aire. Estamos haciendo solamente un preámbulo, entre tanto nos volvíamos a conectar, y quisiera que nos completes la idea. Nos estabas hablando acerca de que adorar es muerte en la cruz, y hasta ahí llegamos. Muy poderosa esa revelación que nos sintetizaste. Muchísimas gracias. Sí, en resumen ejecutivo, porque a mí me gusta mucho cuando uno, ¿verdad?, está transfiriendo una visión, que no queden tantas palabras sueltas que probablemente al final las personas se olviden y dicen, bueno, se habló de tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí quiero es que se impregne en su espíritu. Es que la clave, el resumen ejecutivo de la adoración está en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser un adorador, este altar de adoración, tiene que ver con que ya el Señor vio, no en usted a usted, sino vio a su Hijo Jesucristo, porque usted ya desapareció. Usted se ha rendido de tal forma que le ha dicho, te entrego mi vida, mis sueños, mi trabajo, mis bienes. Yo ya no quiero nada de eso, como el apóstol Pablo dijo, todo tengo por basura, por el supremo llamamiento de aquel que me amó, ¿verdad? Que es de Él. Entonces usted ya desaparece y lo que refleja es el rostro de Cristo. El Señor está buscando una generación así, absolutamente de entrega total. Y mire una cosa interesante, cuando uno recibe el bautismo en Cristo o de Cristo, que es lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Del libro de Gálatas, o sea, cuando uno realmente ha renunciado a uno y se ha crucificado junto con Él y ha decidido no vivir para uno, ni para una agenda personal, sino para Él, el Señor es tan bueno que se glorifica en uno. Miren que cuando Él fue Cordero y se subió a la cruz, tomó las llaves del Hades, subió al cielo y está sentado juntamente a la derecha del Padre. Lo que el Señor quiere es esa oruga que dice, es que me voy a morir y tengo miedo a morirme. El Señor te dice, no te preocupes, la muerte no es muerte, es las alas de la mariposa que no estás viendo. Si tú me entregas todo, tú vas a estar sentado en lugares celestiales y podrás ver mi gloria. Porque el proceso en nuestro amado Señor Jesucristo, de ese proceso de transformación que estamos hablando, fue de cordero a león. Él se subió como cordero, pero cuando Él revive y resucita, es el león, la majestuosidad y la realeza del león de la tribu de Judá, manifestada en todas sus naciones, donde todos los reinos de todas las edades le fueron entregados. Exactamente es el mismo proceso que el Señor nos está llevando. Nos dice, entréguenme todo, su vida, de verdad, adórenme, no me refiero al vehículo musical, adórenme es postérnense ante mí, entréguenme, realmente estén crucificados, porque en los cielos no reconocerán el nombre de Juan, de Pedro, de Diego, de Mileni y de Luis, no, sino que en el cielo lo que vale es el rostro, ¿verdad?, de su Hijo sobre nosotros, es la sangre que cubre nuestros pecados. Y voy a decir algo profundo en el mundo espiritual. Cuando hay luz, las tinieblas huyen. Entonces, y voy a decir algo mucho más profundo. En el mundo espiritual, la sangre del Cordero es luz. Entonces, lo que las tinieblas ven, cuando ven la sangre del Señor Jesucristo sobre nosotros, en realidad es la luz. Y la luz repele las tinieblas. Entonces, cuando en verdad hayamos atravesado este proceso de remisión total y por la sangre del Cordero seamos la luz que encienda las naciones, no tendremos que hacer ni guerra espiritual, ni declaraciones todo el tiempo, ni actos proféticos, porque nosotros seremos el acto profético vivo y la declaración visible y audible en el mundo espiritual, que Cristo vive en nosotros,
que las tinieblas no ven nuestro rostro, sino el rostro de Cristo, el león de la tribu de Judá, glorificado, y huirán, porque entonces hasta 3,000 como Pedro y más convertirán, y la sombra de la gloria del Señor sanará a nuestras naciones. Ese es el resumen. Wow, tremendo, profeta, nos bendice mucho escucharle. Entendemos ahora por qué el diseño inspirado en el altar de Elías, quien determinó llamar al pueblo a restaurar el altar que estaba arruinado y mostrar que todo lo que aconteciera precisamente porque se había dejado de darle el lugar correspondiente a Dios, al Padre. Ahora, con respecto a la percepción profética, ayer le escuchaba en la red y quisiera cerrar esta entrevista porque se nos ha agotado el tiempo, que ha sido maravilloso escucharle y hemos sido muy bendecidos, que nos hable un poco acerca de su percepción con respecto al proceso que atraviesa una nación en particular, que es Venezuela, y que posiblemente muchos se han desesperado en medio del escenario y que nos llenamos en muchas ocasiones de indignación ante las circunstancias como pudiera haber ocurrido en los días de Habacuc, pero ¿cómo en la percepción profética de la profeta Mileni con respecto a Venezuela, y hoy que nos están escuchando y siguiendo muchos venezolanos, cuál es su percepción con respecto a esta transición, a este proceso por el cual está siendo llevada esta nación latinoamericana como lo es Venezuela? Gracias, porque es muy importante dar claridad de algo que nació en el huerto del Edén. El Señor, un diseño perfecto y puro. El hombre ha venido defando. Mire, cuando yo llego al cielo con el Señor y lo miro, no a Él porque nadie puede ver el rostro de Dios, pero miro esa luz tan poderosa que es de Él, ¿verdad? Y soy comisionada. El Señor me dice que soy arquitecta de sus diseños. Aquí en la tierra, ¿verdad? Las personas nominan como profeta o algo, pero el Señor a mí me dijo, tú eres arquitecta de mis diseños. Cuando le pedí que me explique qué era eso, es que me dijo que Hechos 19:21 dice que todas las cosas y todos los diseños serán restaurados antes de su venida. ¿Y de dónde parte esto? Del huerto del Edén, donde el Señor dijo, no comerás de este fruto. Ya sabemos que la naturaleza adámica caída que comió y desobedeció, tergiversó. Entonces hubo dos vertientes, ¿verdad? La de Caín y Abel. Y de la de Abel hay bendición, hay la simiente bendita de restauración, y la de Caín, ¿verdad? Se pervirtió el orden. Las naciones tienen lo mismo. Las naciones tienen un diseño de origen, y hay un diseño para lo que fueron creadas. Lo que el Señor está haciendo es restaurando el diseño original de las naciones, no solamente de sus hijos para que cobren identidad y despierten, sino de las naciones de la tierra. Y Venezuela, para el marco de revelación profético que Dios me ha dicho, es el vientre, porque Latinoamérica es como la expresión de un ser humano, no sé si me explico, pero Venezuela es el vientre, y evidentemente el vientre de vida ha sido atacado por el enemigo, porque el enemigo sí conoce el diseño original y ataca donde, ¿verdad? Es, por ejemplo, estamos hablando de México, por darle un ejemplo. México es shofar de vida a las naciones, y ahí hay un montón de pactos con la muerte, ¿verdad? Hay un montón de culto de la muerte. Venezuela es el vientre, ¿verdad?, del continente, por lo cual el Venezuela tiene un diseño de parir, de dar luz, de dar vida. Es un tremendo diseño. Entonces, ¿qué ha querido el enemigo? Robar la luz y la vida, poner en oscuridad, hacer que la gente no entienda lo que pasa. Eso es poner en oscuridad, y también pactar con la muerte. Los gobernantes han pactado con la muerte. Entonces, lo que el Señor ayer hizo en medio del altar, Venezuela tomó 24/7, que donde todos los departamentos de toda Venezuela estaban en una sinergia poderosa de adoración del fuego de Dios, que declaramos, ¿verdad?, cortados esos diseños de muerte que el enemigo quiso poner, y declaramos que ese vientre de vida da luz y gesta. Quienes somos mujeres y entendemos que son dolores de parto, van a estar de acuerdo conmigo que eso no es fácil. Los venezolanos tienen que realmente entender que como son vientre, el diseño es de vientre, ¿verdad?, de dar a luz. Han pasado por tremendos dolores de parto, pero el Señor te dice, no te angusties, no te desesperes, porque después de una breve tribulación, después de este proceso doloroso, lo que se viene es un proceso de gestación maravilloso.
de la luz, de este vientre de las naciones, ¿verdad?, en el continente, que ha parido y parirá luz de Cristo. Pero para eso es necesario hijos entendidos, que persistan, que resistan, que sepan que a pesar de los dolores de parto, luego viene una criatura hermosa, un bebé saludable, algo maravilloso, y hay que reclamar el diseño original. Y entonces, las personas que me están escuchando, les pido que por esta breve tribulación momentánea que lo están pasando, entiendan que hay un proceso maravilloso de transformación y de gloria. Que no desesperen, que no renuncien, que restan, porque pronto verán la luz nacer en la gloriosa Venezuela. Amén, profeta, lo creemos, recibimos esa palabra. Por muchos años Dios ha hablado de este proceso también que vivimos como nación, del nacimiento de una nueva Venezuela, de estar embarazados de un diseño que ha de manifestarse, y nos gozamos en cómo Dios ha permitido ir acercando a sus ministerios, a sus hijos, cómo Dios también ha conectado el altar continental con la red que ha nacido en Venezuela, y cómo el Señor nos está acercando también en la asignación de poder ser de bendición entre las naciones. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido, ha sido muy edificante. Y bueno, algunos han estado conectados a través de la plataforma Facebook Live, pero lo estaremos replicando para que muchos que no pudieron estar en vivo estén en la reconexión. Gracias, bendecimos su vida, nos gozamos de conocerle por esta vía y bendecimos también la labor que está desarrollando en las naciones. De alguna manera, pues nos sumamos a esa visión, y este espacio Transformando Sociedades existe para eso, para poder colocar en la palestra los ministerios y las asignaciones que Dios para esta temporada ha levantado para traer transformación y cambio en medio de todo el escenario de las esferas de influencia en las naciones. Bendiciones. Muchas gracias, profeta. Sus palabras finales. Muchas gracias. Bendigo este espacio, bendigo a cada uno de los oyentes de Venezuela y a todas las naciones del continente que nos están escuchando. Resistamos los embates del enemigo que quiere traer desánimo. Somos la generación victoriosa de la luz. Veremos la gloria del Señor. Y les invito a que animen a cada una de las personas que conocen en su barrio, en sus naciones, a que cada día se integren a levantar más altares de adoración. Porque en la medida que levantemos altares de adoración, manifestaremos la luz gloriosa en las naciones y vendrá el tiempo de redención. Los bendigo y me despido desde Israel. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Apóstol Mileni. Bendiciones y gracias por estar con nosotros y a todos aquellos que nos siguen a través de la radio. Bueno, hoy hemos tenido en Transformando Sociedades al Apóstol Mileni Press desde Israel. Ha sido un tiempo maravilloso compartir con la vida y ministerio de nuestra hermana Mileni. Ya vemos por lo que nos compartía pues muchas aristas de lo que ha sido el proceso de Dios en su vida. Hoy estuvimos centrados en compartir un poco acerca de la visión en la cual el altar continental a las naciones 24/7 viene desarrollando la cosmovisión bíblica a través de la cual trayendo los diseños del reino para lo que es el ejercicio dentro del llamado que tenemos a ser una generación de hombres y mujeres que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Gracias por su fiel sintonía, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión del día de hoy y les recordamos que cada miércoles tenemos una cita a las 2 de la tarde en Transformando Sociedades. Saludamos a los que nos siguieron a través de nuestra cuenta en Vida Visión Radio, y a los que también nos siguieron en la señal abierta. Hoy, como les decía, tuvimos entonces a esta maravillosa mujer de Dios, a apóstol y profeta Mileni, como directora general de el altar continental para las naciones 24/7, al cual también Venezuela se ha integrado. Gracias por su fiel sintonía y hasta aquí nuestra transmisión del día de hoy. Volviendo al diseño original, Transformando Sociedades, un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando Sociedades, la voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades.